Hice un repaso rápido, ¿no?, de cosas de cáncer. Hoy les dije que me gustaría dar esta plática. Ahorita van a ver por qué cuando veamos la estadística. Al final, hablar de cáncer de tubo digestivo es hablar de un reto, porque estamos hablando de una estructura que está a ciegas, ¿sí? Y que todo lo que se manifieste se puede confundir. Entonces es sumamente... Cuando hablamos de tubo digestivo, ¿cómo se ha comportado el cáncer de cáncer en general a nivel mundial? Pues pulmón, después mama, pero vean esto, colorectal es el tercer lugar a nivel mundial en incidencia. Estamos hablando de que después de cáncer colorectal va a estar próstata, ¿sí?, con 1.400.000, 1.900.000 colorectal, pero vean, otro cáncer de tubo digestivo que es estómago, entra con 900.000 casos, y si hablamos de gastrointestinal, pues entra otro, que sería hígado. Entonces, la estadística nos dice que lo gastrointestinal va a ir tomando puestos. Como estamos en México. En México estamos hablando de 200.000 casos de cáncer por año. De esos 200.000 casos de cáncer por año, mama sigue siendo la de mayor incidencia. Próstata le sigue, y cuando sumamos colon, recto y ano, el cáncer colorectal está en el número 3. Después de esto sigue tiroides, cérvico-uterino y nuevamente estómago. Entonces se replica mama, se replica próstata, colorectal y estómago versus lo que se está viendo a nivel mundial. Ahora vamos a hablar de mortalidad. Mama vuelve a ser número 1. Hay un cambio en mortalidad, es pulmón, sigue pulmón. Ahora sube hígado, próstata. Ahora sube estómago en mortalidad, y colon queda en el 6º lugar, 6.000 casos. Pero ahí les va. Aquí yo lo quise separar, quise dejar solamente colon, pero si yo aquí le agrego colon, recto y ano como en los anteriores, se escala hasta el número 3. Entonces, al final de cuentas, otra vez, colorectal se vuelve un tumor que va a incrementar en la mortalidad. Por lo tanto, son de los casos que tenemos que tener en la mente. Todo el tubo digestivo, pero en mayor incidencia y que escala en mortalidad, colorectal. Tubo digestivo, esófago, estómago, duodeno, ¿sí?, yeyuno, ilion, colon. Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, ¿sí?, recto, tubo digestivo. Y como es tubo digestivo, pues también hay que dejar claro algo. Cuando hablamos de cáncer de tubo digestivo, hay que pensar en edades también. No es la misma sintomatología, ¿sí?, de dolor abdominal, ¿sí?, de alguna evacuación con sangre en un paciente de 30 años o de 25 años que en un paciente que tiene más de 50 años, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de cáncer de tubo digestivo, hay que tener en la mente que si el paciente tiene más de 50 años, no quiere decir que es cáncer, pero que ya tenemos que empezar a descartar. Hoy día estamos obligados a que con sintomatología gastrointestinal tenemos que checar edad y a partir de ahí empezar a descartar otras patologías, ¿sí? Pero ya es una regla esto. A partir de los 50 años tenemos que descartar patología. Acuérdense que a mayor edad de un paciente incrementan también los riesgos de cáncer y de cualquiera.
En cuanto a incidencia, casos, el más común de todo lo que es tubo digestivo, colorectal va a ser el número 1, le va a seguir estómago, le va a seguir esófago e intestino delgado, es menos del 1%, realmente ni siquiera hay una estadística como tal, entra en un capítulo que se llama otros. En cuanto a mortalidad, si yo considero colorectal, es el número 1, que sea colon y recto. Si solamente considero colon, es el número 2, y el número 1 sería estómago. Pero vamos a considerarlo colorectal, quiere decir que en colorectal ya es el de mayor mortalidad también en México, ¿sí? Entonces hay que poner hincapié. Ahora, aunque es el de mayor mortalidad, si calculamos cuántos se diagnostican de cáncer de gástrico, ¿sí? Cáncer de esófago, por lo menos 1/3 o 2/3 o más van a fallecer de los que se diagnostican. En colon no. Colon nos da la oportunidad de hacer muchas cosas con un paciente metastásico. O sea, podemos hacer metastectomía hepática, podemos hacer metastectomía pulmonar, podemos hacer resesiones intestinales, meterlo en muchos procedimientos y el paciente vamos a prolongar la vida y podemos incluso pensar en alguna curación en colorectal. Pero en todo esto está limitado completamente. Aunque hagamos esfuerzos, difícilmente vamos a lograr progresar en la vida, ¿sí? En la sobrevida. Algo que hay que tener claro: ¿cuáles son las urgencias o cuáles son las claves para pensar en una lesión del tubo digestivo? Los tumores en tubo digestivo o sangran o te obstruyen, ¿sí? O se perforan. Son estas tres, no hay más. Entonces, el que no se obstruye se subocluye, ¿sí? Es el paciente que llegó a urgencias, la señora de 70 años llegó a urgencias, suboclusión, la ve el cirujano, canalizó, alta. Oye, pero es que llegó alta porque ya evacuó. Era una suboclusión, era un tumor que simplemente se relajó y pasó y lo dieron de alta. Qué bueno, toca ver mucho eso. El sangrado es clave, en tubo digestivo el sangrado, ya sea el sangrado por abajo o el sangrado por arriba. Pero el sangrado te está avisando que algo está pasando. Ahora, si es un sangrado por recto y tiene 25 años, no pienso que sea cáncer de primera intención. Pienso en patología benigna completamente. Entonces la edad nos marca. Si hablamos de esófago, en esófago tiene algo la clínica. El paciente está tolerando sólidos y después tiene que pasar a blando. Después del blando tiene que pasar a líquidos. Y desde ahí ya nos está avisando que hay un problema, ¿sí? Ya hay un proceso obstructivo. En este caso es una lesión exofítica y ulcerada que está obstruyendo el esófago y que se detectó por una endoscopía. Cuando pensamos en problemas de esófago, dividimos el esófago en tercios. El tercio superior y el tercio medio se relacionan más con alcoholismo y tabaquismo. Son carcinomas epidermoides, ¿sí? Más quimio-radiosensibles. Cuando hablamos de pacientes con sobrepeso, obesidad, reflujo, tumores de tercio distal, esos pacientes tenían esófago de Barrett, algunos, ¿sí? Y progresaron a la metaplasia, etcétera, etcétera. Entonces, los tumores distales del esófago son adenocarcinomas. Van a obstruir o pueden sangrar también. Pero normalmente en esófago, con un tumor de 1 centímetro, el paciente ya tiene sintomatología, ¿sí? 1 centímetro nomás se ocupa para obstruir. Entonces ya con eso ya tiene sintomatología. Por lo tanto, el patrón obstructivo va a ser el principal. Un paciente que no come, evidentemente va a presentar su disfagia, su odinofagia, ¿sí? Y la pérdida de peso va a ser muy notoria. Entonces, en un paciente con problemas de esófago o con un problema obstructivo, pues hay que descartar siempre con una endoscopía, ¿sí? Ya si encuentran algo benigno, pues qué bueno, qué bueno. Pero si es más de 50 años, hay que sospechar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que llegan con nosotros por un cáncer de esófago
van a llegar con tumores localmente avanzados, algún ganglio mediastino o un tumor voluminoso mayor de 2 centímetros. Estos pacientes los vamos a pasar a quimioterapia con radioterapia y después los vamos a operar. Lo vamos a meter por toracoscopía, vamos a entrar al tórax, vamos a desmantelar todo el esófago, lo quitamos parte del estómago, hacemos un esófago nuevo con el estómago que queda, lo subimos al cuello y tenemos que hacer una transposición. Es el paciente que tenemos que pensar en llevar a una cirugía después de un tratamiento de QTRT. Pocos pacientes van a llegar en el estadio ideal, pues menor de 1 centímetro. Casi siempre han batallado mucho, ¿sí? Y si son institucionales, pues ustedes saben que es peor, se batea mucho más al paciente. En cuanto a estómago tiene la característica de que puede ser obstructivo y con mayor frecuencia sangrados. A diferencia del esófago, el esófago es más que nada obstructivo, la clínica. En estómago va a ser obstructivo de acuerdo a donde esté el tumor o sangrado. Cuando están en el antro, va a obstruir normalmente. Pero da más oportunidad a dar un tratamiento cuando están acá y obstruyendo. Cuando están en cuerpo, el tumor crece, da metástasis y luego te avisa. ¿Por qué? Porque el espacio que hay aquí es mucho y el espacio que hay acá tapa más rápido, por lo tanto te avisa más rápido. Si un paciente empieza con datos de llenado rápido, saciedad temprana, pues ojo, ¿no? Y el paciente también puede presentar un tumor muy proximal y presentar datos obstructivos, pero al final, si es un paciente que tiene datos de epigastralgias, trastornos en la alimentación, ¿sí? Multitratado, y que llega un momento donde mejoró 2 semanas, 3 semanas, pero luego sabes que se estancó, ya no mejora, ojo, hay que escalar, hay que hacer otra cosa ya. No esperar a cambiar un antiespasmódico, otro analgésico más fuerte, no. Hay que avanzar, no debe temblar la mano en eso. Ahora, en la clínica, esto es bien interesante porque normalmente esperamos a que el paciente pierda peso para pensar en cáncer. Error. Ahí es donde viene el reto. Si nosotros esperamos a que el paciente llegue aquí como la mayoría, estamos hablando de una enfermedad localmente avanzada, para empezar. Difícilmente ese paciente le voy a poder ofrecer una curación o lo voy a poder dejar sin quimio. Yo sé que si un paciente me llega con un gástrico y está perdiendo peso, ese paciente va a quimio después de la cirugía, o quizás ni lo voy a poder operar de primera intención, sino que va a ir a quimio. Entonces, estos son datos pues, de enfermedad avanzada. Dolor abdominal, enfermedad avanzada, ¿sí? Náuseas, es muy vago hablar de náuseas, pues náuseas da por todo, ¿no? Disfagia, pues disfagia podría ser un dato clínico que podríamos considerar, pero también ya te está diciendo que hay algo obstruyendo, pero ya hay un aviso, La melena, pues melena, ya estaremos hablando de un sangradito ya más intenso, más continuo, pero avisa, hay melena, ven, ya vieron por lo menos que se pintó, entonces ese paciente ya tiene que pasar también un protocolo. La sangre que la materia fecal que se ve negra, pues ya es otro dato también. Entonces, el paciente que se llena rápido, saciedad temprana, pues igual. Eso quiere decir que el paciente ya está dando los datos de alarma. La epigastralgia, el dolor ardoroso, se fijan. Pero la mayoría llegó así. 75% de los pacientes con cáncer de tubo digestivo llegan a enfermedad localmente avanzada. ¿Qué quiere decir? Etapas 3. 3 pegándole al 4. Entonces, pues, ¿por qué? Porque esperamos los síntomas que ya son muy obvios, ¿no? Una vez que tenemos la sospecha o que vemos al paciente cómo está comportando, que no mejoró con los estudios, no mejoró con el tratamiento, pues ya podemos escalar, hay que escalar estudios. Endoscopía, endoscopía. O, pues por lo menos iniciar con una TAC. Si no van a hacer una endoscopía rápida, una TAC es más rápida. Hoy día, pues ya prácticamente son estudios muy comunes. Pero ya podemos hacer una endoscopía. Paciente que tiene datos de una patología digestiva, endoscopía. Sobre todo si tiene datos
que el vómito, ¿sí? Que la ansiedad temprana, todo eso hay que hacerlo. Pero buscar escalar, siempre hay que tratar de escalar. Si el paciente no mejora en 2 semanas, hay que escalar estudios, tomografía, endoscopías, hacer algo más. Es mejor exagerar. ¿Por qué? Porque eso va a depender qué vamos a hacer con el paciente, ¿sí? Hay pacientes en los que vamos a poder quitar la mitad del estómago. Hay otros en los que hay que quitar todo. Esa es una cirugía de cáncer de estómago, pero lo que tiene de ventaja esa cirugía es que aquí es una cirugía con una linfadenectomía extendida. Eso quiere decir que se quitan todos los ganglios, que ese es el criterio oncológico. ¿Qué es lo que veíamos nosotros antes? Es que pues entrábamos para resolver la urgencia y entraba y el cirujano general decía, bueno, voy a cortar, y quitaba aquí, y quitaba aquí, quitaba el estómago, sí. Pero la enfermedad también está acá, está acá. Lo importante de la cirugía con criterio oncológico es precisamente la linfadenectomía, la ligadura desde la aorta, desde las gástricas, desde el páncreas, los ganglios que están en la zona esa, porque eso nos da pronóstico. Y si limpiamos una metástasis en esos ganglios, también le ayudamos a la sobrevida del paciente. Entonces, el criterio al final, después de que nosotros ya vimos al paciente con datos clínicos, ya hicimos la endoscopía, se hizo el diagnóstico, se complementó con las tomografías, pues entonces sí se planea el procedimiento quirúrgico. Intestino delgado es otro detalle importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un problema en el esófago, podemos hacer endoscopía, muy fácil. El estómago, endoscopía. Si tenemos un problema en el colon, pues colonoscopía. Pero el intestino delgado, pues es un broncón. Todavía a duodeno le puedo llegar por endoscopía. Pero pues imagínense llegarle al yeyuno, llegar al ilion, pues ya no es tan fácil. Y ahí a veces se tarda mucho en hacer un diagnóstico y en planear un tratamiento. Entonces, el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, pues también se convierte en un problema muchas veces para el diagnóstico. Y es que en duodeno, la mayoría de los tumores van a ser adenocarcinomas. Entonces aquí hay diferentes variantes. En el esófago, epidermoides, arriba, abajo adenocarcinomas, en el estómago adenocarcinomas, ¿sí? Y dentro de las variantes de los adenocarcinomas, muchos muy agresivos, como son los anillos de sellos o los GIST, que también son tumores que se dan ahí. En el intestino delgado, en el duodeno, los adenos. En el yeyuno, el tumor GIST o los carcinoides, ¿sí? Que le llaman neuroendocrinos. En el ilion, carcinoides y linfomas también. Y entonces, cada uno de estos va a tener también sus manifestaciones. Y eso es lo que nos va a alarmar. A veces tenemos el paciente que está sangrando y no le hallamos, tomografía no le hallamos, y sigue bajando la hemoglobina y lo transfunden. Endoscopía alta no se ve, endoscopía baja no se ve, pero sigue sangrando. Ah, bueno, intestino delgado. Intestino delgado, ¿sí? Y entonces, estos pacientes sí es más común que den dolor abdominal, porque el intestino delgado es muy pequeño, una bolita genera un cólico, y el paciente te dice, yo tengo tanto tiempo que tengo cólicos. Como y después de comer, al ratito me empieza un cólico, pero no me da un cólico arriba, como vesícula, ¿no? Es abajo. ¿Sabe qué? Las tripas me gruñen mucho. ¿Qué quiere decir? Peristalsis de lucha. O sea, no hay obstrucción, pero hay una suboclusión. Si el paciente tiene mucho tiempo, pues ya, pérdida de peso. Entonces ya empieza a vomitar, quiere decir que ya hay datos de una oclusión más franca, ya está vomitando. El sangrado gastrointestinal, que muchas veces llega el paciente chocado. Y bueno, la oclusión intestinal, cuando ya es inminente, el paciente está obstruido. Esos pacientes a veces son un problema. Si un médico no tiene paciencia, son un problema. A mí me tocó un paciente en el civil, que llega el paciente conmigo, lo aviso todo mundo,
el gastro le dijo que estaba loco, o sea, lo mandó a psiquiatría, porque le decía, doctor, es que me duele, le decían. Bueno, pero conmigo llegó ya con diagnóstico, o sea, no crean que yo lo diagnostiqué, llegó con diagnóstico. Pues el diagnóstico, ¿saben quién lo hizo? La comadre de su esposa. Sí, la comadre de la esposa, ¿y eso? Bueno, es que la señora le dijo, es que ellos platicaron con la señora, el mitote, ustedes saben, pues el mitote, y la comadre, la verdad es que yo cada vez le tengo más aprecio a la comadre, porque la comadre está en el momento indicado. Si hay que llorar, llora, ¿sí o no? Si hay que ir a corretear al marido, va con ustedes también, ¿sí o no? No, nunca deja abajo, la comadre, a mí... No, sí. Yo tengo pacientes que no van con los hijos, no van con el esposo, pero va la comadre. O sea, ella siempre está. Y si no tienen, agarren una. O sea, sí hay que tener una. Es que es la familia que se escoge, los compadres es la familia que se escoge. Sí. Sí, exacto. Ahí uno le escoge. Entonces, pues ella fue la que lo diagnosticó. Le dijo, hazte una tomografía, le dijo. Pues se hizo la tomografía, le hizo caso. Traía un tumorzón. Pues cuando me llegó a mí, yo nomás toqué la panza, pues se tocaba el tumor. O sea, el gastro ni siquiera lo había explorado, pues. Era cuestión de tocar la panza. Entonces, pues, llegó conmigo, lo operamos ahí en el hospital civil, se hizo la resección, se hizo la anastomosis. Era un tumor carcinoide, ¿sí? Tumor carcinoide. Y se fue muy bien. 3 años, pero el carcinoide no tiene nombre. Pum, volvió, ahora el hígado. Yo ya lo volví y lo operé el hígado. Ya después volvió por otra metástasis y ya lo volvimos a operar y lo acabo de ver hace una semana o 2 en el Miró y como si nada. Entonces, dan mucha oportunidad de tratamientos, ¿sí? Esa es la ventaja, se operan y tratamiento y le sigue yendo bien. Entonces, pues todos estos datos, pues son importantes saberlos, ¿sí? Porque de acuerdo a donde esté la bola, las manifestaciones nos van a avisar. Y normalmente cuando hay un proceso obstructivo, siempre hay náuseas. Cuando hay un cólico renal, hay náuseas, ¿sí? Cuando hay un cólico biliar, hay náuseas, ¿sí? Entonces, cuando hay un torzón, hay dolor y a veces hay náuseas del dolor. Entonces, puede pasar. Entonces, acá, ese paciente, tumor, le hicieron una tomografía. Si el paciente no le encuentran por nada, pues normalmente ya le hicieron una tomografía. A veces la tomografía nos va a decir que hay un problema. A veces nosotros vemos cómo el intestino delgado está dilatado de un segmento del yeyuno hacia arriba, se ve dilatado y hacia abajo no se ve nada. Quiere decir que ahí hay algo. Quizás no ves el tumor, pero sabes que hay algo que está dilatando. Entonces, eso es lo que ponemos atención. En este caso, pues hay un tumor en esta zona y en el duodeno acá hay otra, ¿sí? Entonces te está diciendo por tomografía, pero hay algo más. Si no encontramos el punto de sangrado, si no ven nada por tomografía, si la colonoscopía está bien, la endoscopia alta está bien, pues cápsula endoscópica. ¿Cuál es el detalle? Pues es cara, pues. Pero vale la pena si no encuentras. A mí me ha tocado operar incluso con cápsula endoscópica negativa y sangrado activo. O sea, así que te metes, ahora tú abres la tripa ahí en ese momento y le metes la cámara para buscar dónde sangra. ¿Sí? Entonces puede pasar, pero no son tumores. Ahí son telangiectasias, otro tipo de padecimientos que nos llegan por urgencia. Pero bueno, este es el ideal. Si tienen la capacidad de pagar una cápsula endoscópica, pues nos ayuda bastante. ¿Por qué? Es un tumor, lo va a encontrar porque lo va a encontrar. No sé, debe andar como arriba de 16. ¿Sí? Aquí solamente lo hace, creo que eso lo hace Gallardo. De ahí en fuera no sé si lo hace alguien más. Es como el ultrasonido endoscópico, solo lo tiene él, Gallardo. Que nos ayuda mucho para el páncreas, por ejemplo. Colorectal. Y bueno, que esa sería la cereza del pastel. El incremento de la patología de cáncer colorectal, pues no se detiene.
va en incremento, nos convertimos en un país en vías de desarrollo, ¿sí? Por lo tanto, va hacia arriba, y aunque ahorita estamos en 1.9, ¿sí?, millones a nivel mundial, pues la tendencia es que va a llegar a 2.2 millones en el 2030. O sea, esto no lo va a detener nadie. En cuanto a mortalidad, ¿sí?, en el mundo también pues va en incremento y la tendencia sigue siendo esta. Ahorita 900,000 en el mundo, pero ¿quién está moviendo? ¿Alguien está moviendo? Porque a ver, Sofía, ¿dónde andas? ¿Le estás moviendo? Muy bien. Entonces va en aumento también, ¿no? Y va a llegar a 1.1 millones. En México sigue en ascenso. Vean. Va en ascenso. Y ahorita va en 9,000. ¿Sí? Ya va en 9,000 y va a subir. Tenemos que buscar la manera de cómo impactar en mortalidad, y eso es como el cáncer de mama. En el cáncer de mama tenemos la mastografía, el ultrasonido, y tenemos que buscar mecanismos para que la gente pueda lograrlo. En cáncer de mama este año ya nosotros logramos incrementar la sobrevida, bajar un poco la mortalidad, y eso también ya es algo bueno para el Estado, pero acá todavía está virgen, tenemos que ir hacia allá. La presentación clínica, cambios en los hábitos intestinales. Si tienes 25, andas estresado. Si tienes 30, probablemente también. 35 es muy probable, porque como que empiezan a trabajar y los morros de ahora ya no aguantan igual el trabajo que antes. Ahorita le dices checa y se asustan. Prefieren trabajar en casa, pues. ¿Sí? Entonces es diferente. Hoy, entonces, pero si tengo un paciente de 60 años, que doc, ¿sabe qué? Me distiendo, me ando distendiendo mucho, me relajo cuando voy a evacuar, pues algo está pasando, ¿sí? El sangrado rectal, 51%, que esto, lo del sangrado rectal, es más que nada para la patología del cáncer de recto, ¿sí? Pero podemos tener sangre oculta en heces también, que sobre todo el enfoque va a ser la sangre oculta en heces, porque el paciente con un tumor en el colon derecho, pues no te va a dar sangrado que puedas ver, no te va a dar trazas de sangre en ese momento, eso te va a dar otros datos, pero bueno, sí se puede presentar entre el 40 y el 50% del sangrado. Masa rectal, que es igual, cáncer de recto, que es colorectal. El dolor abdominal, ¿sí?, que se va a presentar, pero el dolor abdominal ya es un dato de que algo ya no está bien, pues, ¿sí? Pero sobre todo esto, si queremos hablar de cáncer de colon, es hábitos intestinales. El paciente que está cursando con oclusiones, suboclusiones. Si llega un paciente con anemia y diarreas y esas edades y no le hallamos la causa de la anemia, es un colon derecho posiblemente. Hay que buscar tomar la sangre oculta en heces. Ahora, pues para eso estamos viendo el tema de los screening hoy día. Hoy día tenemos que enfocarnos en el paciente que ya tiene 50 años y que, imagínense, no podemos hacerle colonoscopia a todo el mundo, ¿sí? Porque no todos tienen la misma capacidad, esa es una, pero también la colonoscopia tiene riesgos. No sé si a alguno le ha tocado, pero entras por colonoscopia y sales con colostomía. Entonces es un tema. Entonces todo eso tiene que cuidar. El paciente que va a colonoscopia es porque realmente ocupa una colonoscopia. Entonces el enfoque tiene que ser a buscar masas de gente, personas de más de 50 años, que puedan entrar a screening. Entonces que se hagan pruebas de detección, sobre todo de sangre oculta en heces. Entonces, un screening o una prueba de tamizaje tiene que tener ciertas características. Para que una prueba de tamizaje sea exitosa para un sistema de salud o para una población en general, tiene que cumplir con esos criterios. Tiene que ser barata. Tiene que estar al acceso de todos, ¿sí? Tiene que tener una buena sensibilidad y una buena especificidad. Tiene que ser fácil de aplicar. Porque imagínense que dijeran, vamos a hacerle para screening resonancia magnética a todos. Pues no, hombre. Pues ningún sistema de salud lo aguanta, pero no hay bolsillo que lo aguante tampoco, ¿no? Entonces está complejo. Entonces no es viable.
Pero esto es mejor aún, que no sean invasivos. También. Ese también es un gol que podemos rescatar. Que el paciente lo pueda hacer. Que diga, me lo hice hoy, me lo voy a repetir en 6 meses. O bueno, no tengo antecedentes, me lo voy a hacer al año. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer. Ahora, si tengo un familiar tengo 2 familiares primarios con cáncer de primer orden, pues yo voy a empezar 10 años antes del último diagnóstico. Voy a esperar a los 40, lo más probable. ¿Sí? Puede haber un patrón, entonces el protocolo ya no inicia a los 50, empieza a los 40. Entonces, todo depende también antecedentes familiares. Si hay antecedentes de poliposis, no, empiezo con colonoscopías ya. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que tenerlo. Y entonces, hay algunos protocolos que son, digamos, que no cumplen del todo con lo que hoy se requiere. La sangre oculta en heces tiene que hacerse, pero hay diferentes mecanismos. Lo que hoy tenemos como sangre oculta en heces, pues se recomienda más para pacientes de 60 años. Se tiene que hacer una dieta previa para que la muestra sea idónea. Se tiene que tomar 3 muestras o 2, pero al final hay que tomar más muestras. Tienes que modificar los medicamentos, qué estás tomando, qué estás comiendo. Entonces, eso también pues no lo hace factible. Y por otro lado, pues no es específico para el colon. Es simplemente sangre oculta en heces. Entonces, en lo que hoy se tiene que trabajar, lo que estamos trabajando, es en las pruebas FIT. ¿Qué hace la prueba FIT? La prueba FIT identifica hemoglobina humana en heces fecales, pero a concentraciones micro. ¿Sí? Hoy hay pruebas de 100 microgramos, detectan 100 microgramos, traemos una de 200 microgramos ahorita ya, y esa es la que está detectando ahorita lesiones. No requieren restricción en la dieta, no requiere suspender medicamentos, evita la subjetividad de la lectura, de los test, son pruebas rápidas, permite, esto es muy importante, yo puedo llegar a una comunidad, poner la prueba a todos los que tienen más de 50 años y todos se la pueden hacer sin ningún problema porque están diseñadas para eso. Y puedes diseñar, puedes elegir con mayor precisión quién es el paciente o quién es la persona que va a colonoscopía. Sale positiva, puedes buscar otras pruebas nada más, pero ya está positivo y pasa colonoscopía. Entonces la prueba FIT hoy es una prueba rápida, ¿sí? Llegas a tu casa, vas al baño, te limpias, en el residuo del papel tomas una porción, que es como una cabeza de cerillo, la tomas, la pones en la solución, la agitas 1 minuto, 5 gotas en el recipiente que tienes ahí, lo dejas 10 minutos y te marcan 1 o 2 líneas. 1 línea es negativo, 2 líneas es positivo. Ese paciente no quiere decir que tenga cáncer ahí, trae un proceso inflamatorio, ahora hay que buscar cuál es. Pasa a colonoscopía. En la colonoscopía puede ser un CUSI, puede ser un Crohn, puede ser un pólipo, que estaría muy bien si es un pólipo, porque el pólipo adenomatoso, ¿a dónde va? Va a cáncer. Quiere decir que estaríamos diagnosticando a un paciente casi 5 años antes de que desarrolle la lesión maligna o la premaligna. Esa sería la ventaja de este estudio. Entonces ya tenemos al paciente que va a la colonoscopía, se identifica el tumor, este es un paciente con un localmente avanzado, entonces se toma la muestra, se toma la biopsia, se confirma el diagnóstico y de acuerdo a la necesidad se hace tratamiento. Si es colon, hacemos una micolectomía derecha, si es derecho, micolectomía izquierda, si es izquierda. Si es de un segmento que pueda hacer una segmentación, hago una segmentación. Si es sigmoides, hago una sigmoidectomía. Si es recto proximal, sigmoidectomía con recto proximal. Pero siempre el criterio más importante está aquí. Aquí está la aorta, aquí está la mesentérica inferior. Nosotros no cortamos aquí, nosotros cortamos aquí. De ahí yo llevo todos los ganglios. Entonces yo con eso clasifico al paciente y si el paciente tenía enfermedad en un ganglio, también estoy haciendo citorreducción. Lo mismo acá, colon derecho. En colon derecho yo corto aquí y voy secando por toda la arteria y las venas, corto acá
que es ileocólicas, cólicas derechas y medias. Pum, corto la mitad y saco ya el colon con todo y su vascularidad de origen y con sus ganglios. Y cuando hago una segmentación en el ángulo, limpio la arteria por la laparoscopía, obviamente, quito estos ganglios, aquí corto y me llevo los ganglios de acá y de acá. Entonces hacemos una segmentación, ¿sale? Cuando es recto, en recto es distinto. Cáncer de colon se maneja, si se puede cirugía de entrada siempre. Si no, hacemos una colostomía y después ya lo llevamos a una cirugía después de quimio, dependiente. Pero siempre que sea posible, colon hay que operarlo. Recto es diferente. En recto normalmente, si se puede operar, el tumor es pequeño, sobre todo el tercio proximal, que el tercio proximal sería como que la parte ya muy arriba pegada al sigmoides, sí la podemos operar a primera intención, pero normalmente el tercio medio, el tercio distal, ese paciente va a quimio, radioterapia de entrada y esperamos a que disminuya para operarlo. Entonces se comportan diferente y el tratamiento es muy distinto. Les pongo esta imagen, ¿por qué? Porque para nosotros es muy importante el rescate de órgano. Con mucha frecuencia en las instituciones, si le ven a un paciente un tumor en el recto, medio o distal, le dejan colostomía por vida, le hacen algo que se llama bueno perineal. Y eso hoy día nosotros lo dejamos como la última opción, evitamos eso. Hoy nosotros hacemos rescate de órgano, hoy buscamos hacer cirugías donde preservamos estos esfínteres, ¿sí? Sacamos el intestino, lo sacamos por el ano, preservamos parte de los esfínteres y le damos oportunidad a poderlo rescatar. Hacemos anastomosis coloanales y eso hace que un paciente que lo estaban destinando a una colostomía por vida, pues le cambiamos la vida. Me ha tocado operar pacientes de Tijuana, Guadalajara, Nayarit, de aquí del estado, algunos de 32 años, porque obviamente hay casos muy raros de 40 años, que imagínense a esa edad y dejarlos con una colostomía por vida, pues les dejamos unas anastomosis colonales y con eso les va bien. Continencias, no del 100%, pero hasta ahorita ninguno ha pedido colostomía. Entonces quiere decir que pueden soportar de la manera en la que están. Entonces una tendencia muy importante es esto: al paciente hay que evitar hacer una colostomía definitiva. Hay que buscar preservar su órgano porque eso transforma las vidas, pues, transforma totalmente la vida. Claro. Lo ideal hoy día es cirugía laparoscópica. Hemos pasado de la cirugía abierta, luego a la cirugía laparoscópica. Esta es con 4 puertos. Hoy a veces hago cirugías con un solo puerto, solamente entro por el ombligo, solamente un puerto, por ahí metemos 4 puertos y por ahí hacemos toda la cirugía del colon. Todo lo sacamos por ahí y ese pedazo se hizo por cirugía de puerto único. Entonces, esto es lo que se puede hacer hoy día. Hoy ya viene el robot y pues también van a seguir saliendo tecnologías que tenemos que ir evolucionando, ¿no? Esto es lo que se hace. Aquí está el tumor, aquí está el ciego, el apéndice, colon ascendente, colon transverso. El tumor está aquí hay la retracción. Vean, aquí hay ganglios, aquí hay ganglios. La disección ganglionar se hizo a este nivel, ¿sí? Y es lo que se viene haciendo. Es bien importante esto. Siempre cuando hablemos de casos sospechosos o de queramos descartar, pues hay que hacer. No hay que escatimar. Ultrasonido, no sale, vámonos al TAC, ¿sí? Si le seguimos buscando, no hay nada, igual hay que derivarlo. Porque quizás hay que hacer resonancia. O a veces hay que hacer PETs. Normalmente el PET lo dejamos para un paciente ya diagnosticado, ya tratado, o queremos evaluar, ¿no? Pero bueno, al menos siempre hay que tratar de escalar. Y yo la sugerencia es que estas dos son muy buenas para escalar, que ustedes todos lo podemos pedir sin ningún problema, pero a veces yo siento que como que no se animan al TAC. Hoy día es más práctica, hay más oportunidades de hacerlo, entonces pues hay que hacerlo. Quizás ahí está un diagnóstico. Cuando hablamos de cáncer, pues no solo es quitar la bola, tenemos que mandarlo a patología. Mi recomendación es siempre mándenlos a patología, aunque sea un pedazo de grasa, un pedazo de piel, lo que ustedes quieran, mándenlos. ¿Por qué? Porque a veces nos llegan pacientes con tumores que no hallamos de dónde,
y resulta que le habían quitado algo en la piel hace 3 o 6 meses y pues ahí estaba el diagnóstico, pero nunca tuvimos el diagnóstico. Entonces es bien importante, siempre mandamos a hacer más estudios de lo normal si se requiere. El manejo también multidisciplinario siempre. Echamos mano de lo quirúrgico. En centros médicos siempre nos enseñan a que el paciente llega con el cirujano evalúa, decide si se opera o no se opera. Si se opera, lo operas, y si no, lo mandas al oncólogo médico con el radiooncólogo. Se termina el tratamiento, regresa y ya decide si se opera o no se opera, porque a veces no se van a poder operar aunque reciban el tratamiento. Y bueno, siempre la parte paliativa tenemos que tener a la mano, porque la parte paliativa es cómo lograr que el paciente sobrelleve mejor su tratamiento de oncología, y si termina su tratamiento y no se pudo hacer más, también en esa parte final también se tiene que apoyar. Por último, decirles que pues a veces podemos ver un problema que aparentemente es menor, que aparentemente es pequeño, pero sin embargo todo lo que representa en la parte profunda es bastante serio. Todo lo que impacta tener un ganglio o no tener un ganglio, todo lo que impacta en tener márgenes suficientes o no tener márgenes. A veces llega un paciente y ¿sabes que tengo que operar otra vez? No, pero ¿cómo se me operaron? Pues sí, pero es que pues no hay ganglios, es que los márgenes no los tengo. Entonces no cumplimos con esta parte, entonces pues tenemos que entrar, y además sabes que el margen está positivo, sigue estando borde positivo, entonces el paciente pues a veces no lo ve mal, pero pues muchas veces sí lo pueden ver mal, ¿no? Entonces se tienen que reintervenir. Y pues bueno, es todo, pues muchas gracias y no sé si tengan alguna duda.